No es la primera vez, no es la segunda. Es otro capítulo de una historia que no deja de repetirse, siempre con la misma paradoja en su centro. En la misma diócesis donde un obispo ha cerrado la misa tradicional en casi todas las parroquias bajo su autoridad, una comunidad tradicionalista acaba de comprar 26 acres de terreno para un importante nuevo proyecto de construcción. De un lado, se cierra una puerta. Del otro, se abre un solar de obras, restricción y expansión, ocurriendo en el mismo lugar exacto, dentro del mismo mes exacto. Al final de este video, comprenderás por qué esto no es una curiosidad local aislada, sino un patrón específico y recurrente, y por qué revela considerablemente más de lo que parece a primera vista sobre dónde está echando raíces realmente el futuro de la Iglesia. Comencemos un poco más de un año atrás, con el primer capítulo de esta historia particular. El escenario es la diócesis de Charlotte, Carolina del Norte, en Estados Unidos. Un nuevo obispo, Michael Martin, llega a asumir el liderazgo de la diócesis, y una de sus primeras acciones significativas, anunciada en mayo de 2025, es una restricción drástica de la disponibilidad de la misa latina tradicional en todo su territorio. Las celebraciones tradicionales que habían continuado durante años en múltiples parroquias fueron consolidadas y cerradas. La misa antigua se concentró en una sola capilla designada, con estrictos límites de capacidad impuestos a la asistencia, un número fijo y limitado de fieles permitidos en ese único lugar restante. A los católicos tradicionalistas de toda la diócesis se les dijo, en efecto, que regresaran a su parroquia local y a la forma ordinaria de la misa que allí se celebraba. Y la restricción no terminó ahí. En una carta pastoral posterior, emitida a principios de 2026, el mismo obispo fue aún más lejos, eliminando las barandillas del altar utilizadas para la recepción de rodillas de la Sagrada Comunión. Incluso aquellos fieles que simplemente deseaban arrodillarse mientras recibían la Eucaristía, una postura de reverencia practicada a lo largo de muchos siglos de culto católico, encontraron que el soporte físico para esa postura había sido retirado de sus iglesias. Individualmente, estos podrían parecer gestos pequeños y en gran medida administrativos. Tomados en conjunto, apuntan de forma inequívoca en una sola dirección consistente. Pasemos ahora al segundo capítulo de esta historia, considerablemente más reciente. Nos lleva al verano de 2026, dentro de la controversia más amplia y ya bien documentada que rodea a la fraternidad sacerdotal de San Pío X. El 1 de julio, en Écone, Suiza, la fraternidad consagró nuevos obispos sin el mandato del Papa. Al día siguiente, el 2 de julio, la Santa Sede declaró formalmente que ese acto era cismático. Hay que decirlo con honestidad, como este canal ha mantenido de forma consistente a lo largo de su cobertura de esta historia, que consagrar obispos sin mandato papal es un acto genuinamente serio, y la respuesta severa de Roma refleja preocupaciones canónicas, reales y legítimas. Este es un hecho documentado, no un detalle menor que se pueda desechar. Y aquí llega el movimiento específico realizado por el obispo de Charlotte en respuesta directa a estos acontecimientos. El 17 de julio publicó una carta pastoral dirigida específicamente a los fieles de su diócesis que mantienen alguna asociación con la fraternidad. La puerta de la iglesia está abierta, escribió, invitándolos a regresar a la plena comunión y urgiéndoles específicamente a no asistir a las liturgias celebradas por la fraternidad, ahora descrita formalmente como cismática. Estas son, sobre el papel, palabras genuinamente afectuosas y pastoralmente cálidas. Pero fueron escritas por el mismo obispo que, a lo largo de los 14 meses anteriores, había hecho la vida diocesana ordinaria considerablemente más difícil exactamente para la población de fieles a la que ahora invitaba a regresar a través de esta carta específica, fieles que amaban la liturgia antigua y que ya habían experimentado, de forma directa y personal, el enfoque restrictivo de su diócesis hacia ella. Y aquí la historia da su giro más genuinamente sorprendente, llegando al tercer capítulo, el que realmente da a toda esta narrativa su forma y su título.
porque la respuesta de los católicos tradicionalistas dentro de esa misma diócesis no se limitó a palabras o declaraciones públicas. Tomó la forma de una acción concreta. El 13 de julio de 2026, la comunidad de San Antonio, servida por sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, durante más de 45 años, dentro de esa misma diócesis, cerró la compra de 26 acres de terreno. La ubicación es Iron Station, Carolina del Norte, a unos 10 minutos de la capilla actual y cada vez más inadecuada de la comunidad. El precio de compra fue de aproximadamente $2.800.000. Este no fue un gesto improvisado o impulsivo, emprendido en un momento de frustración con la diócesis. Representó la culminación de 3 años completos de investigación cuidadosa, que involucró el análisis sistemático de más de 1.300 propiedades separadas antes de que finalmente se seleccionara esta parcela específica, y requirió la aprobación formal del propio liderazgo de la fraternidad antes de que la compra pudiera proceder. Y los planes asociados a este terreno recién adquirido son genuinamente sustanciales en su alcance. Primero, un edificio polivalente que incorpora una gran capilla provisional, aulas y oficinas administrativas. Luego, eventualmente, una iglesia completa y permanente diseñada para albergar aproximadamente 600 fieles. Más allá de eso, residencias para los sacerdotes que sirven a la comunidad, espacio dedicado para hermanas docentes, una escuela e incluso un cementerio. Esto no es una capilla improvisada o temporal armada bajo presión. Es un campus católico entero, deliberadamente diseñado y planificado para servir a múltiples generaciones de fieles en el futuro. El líder del proyecto describió la significación de este momento con palabras que cargan un peso genuino. El mensaje, dijo, es uno de profunda esperanza. Ya se han consagrado nuevos obispos. De ellos seguirán nuevos sacerdotes. Y ahora, en Iron Station, habrá un lugar físico real donde esos sacerdotes puedan vivir y donde los sacramentos puedan ofrecerse a una comunidad creciente durante generaciones venideras. Y añadió una perspectiva histórica más larga que vale la pena tomar en serio por derecho propio. Superamos la crisis de 1988, dijo, en esencia. Superaremos también esta. Dentro de 100 años, sugirió, mucha gente mirará atrás y reconocerá que la fe católica y su liturgia antigua fueron genuinamente redescubiertas en este lugar específico, más que perdidas. Hay un detalle aquí que hace que toda la situación sea aún más impactante de lo que podría parecer a primera vista. Esta comunidad particular ha estado sirviendo fielmente a los católicos del área de Charlotte durante más de 45 años consecutivos y ha crecido de forma constante a lo largo de ese largo periodo hasta el punto de que ya no puede ser acomodada adecuadamente dentro de su espacio físico existente. Este no es un proyecto que surge de repente de la nada, fabricado por efecto dramático en respuesta directa a la controversia actual. Es la culminación natural de una cosecha que maduró lenta y constantemente y que ya se había estado construyendo durante décadas antes de que ocurrieran cualquiera de los acontecimientos de 2025 o 2026. Y la propia búsqueda prolongada de terreno confirma esta línea temporal más profunda. 3 años completos de búsqueda deliberada. Un área que abarca miles de kilómetros cuadrados cuidadosamente inspeccionada. Más de 1000 propiedades individuales examinadas en detalle antes de que finalmente se eligiera esta parcela específica. Esta nunca fue una decisión tomada en el calor del momento. Fue, desde su mismo comienzo, una decisión genuinamente a largo plazo. Aquí están entonces las 2 imágenes de esta misma diócesis, finalmente colocadas directamente una al lado de la otra. De un lado, misas cerradas, barandillas del altar físicamente retiradas de las iglesias, una puerta mantenida abierta solo después de que ya se hubiera hecho un daño considerable a la comunidad a la que se invitaba a atravesarla. Del otro lado, 26 acres de terreno recién comprado, y una iglesia entera que se eleva desde el suelo para recibir a una comunidad que claramente ha superado todo lo que anteriormente tenía disponible. Y esto
hay que decirlo con claridad, no es simplemente una curiosidad local confinada a una diócesis de Carolina del Norte. Es solo la punta más visible y más dramáticamente ilustrada de un patrón considerablemente más amplio que recorre todo el paisaje de la Iglesia occidental, un patrón que se vuelve inconfundible en el momento en que se examina con honestidad y a una escala más amplia, más que tratarse como una serie de anécdotas locales no relacionadas. Consideremos el cuadro más amplio que se desarrolla en estos mismos meses. En el lado opuesto de Estados Unidos, otra diócesis anunció el cierre de la misa dominical en 7 parroquias separadas, citando una escasez tanto de sacerdotes como de fieles suficiente para justificar mantener abiertas esas comunidades. Y en Francia, un estudio exhaustivo documentó 91 monasterios contemplativos cerrados a lo largo de un periodo de 20 años, lo que representa casi un tercio del número total de tales monasterios que existían en ese país al comienzo del periodo estudiado. Estos son lugares dedicados específicamente a la forma más pura y concentrada de oración dentro de toda la tradición católica, comunidades monásticas cuyo propósito entero es el culto contemplativo más que el ministerio pastoral activo, y se han ido cerrando de forma constante, uno tras otro, a lo largo de 2 décadas completas. Pero dentro de ese mismo estudio exhaustivo francés se encuentra un hecho que merece ser declarado con total claridad, porque no puede ser ignorado honestamente ni explicado de algún modo por cualquiera que examine los datos de buena fe. Entre todas las categorías de monasterios incluidas en esa investigación, existe una categoría específica que no experimentó ni un solo cierre a lo largo de todo el periodo de 20 años estudiado. Ni uno. Estos son precisamente los monasterios que mantuvieron su liturgia enteramente en latín, según la forma tradicional. 0 cierres. A lo largo de 2 décadas completas, mientras comunidades comparables que usaban otras formas litúrgicas se derrumbaban de forma constante a su alrededor. Esto no es una cuestión de opinión personal ni de preferencia ideológica expresada por comentaristas simpáticos a la tradición. Es una investigación empírica documentada, verificable y realizada de forma independiente, que se erige como evidencia dura más que como anécdota. Y aquí el patrón subyacente se revela con una claridad que se vuelve genuinamente difícil de desestimar una vez que se reúnen todos estos hilos separados. Allí donde la tradición ha sido progresivamente abandonada, restringida o activamente reprimida, las iglesias cierran sus puertas, los conventos se vacían y eventualmente se cierran por completo, y los monasterios fundados específicamente para la oración dejan de existir como comunidades vivas. Allí donde la tradición ha sido en cambio preservada, protegida, y se le ha permitido florecer según su propia lógica y disciplina internas, se compra terreno, se levantan nuevos edificios desde el suelo y se planifican y construyen campus multigeneracionales enteros con genuina confianza en las décadas que aún están por venir. Esto no es simplemente una cuestión de números brutos considerados de forma aislada, por interesantes que esos números ya sean por sí mismos. Apunta hacia algo considerablemente más profundo, un problema fundamental incrustado en todo un enfoque pastoral y litúrgico, que ahora ha tenido más de 5 décadas para demostrar sus frutos reales, para bien o para mal, a lo largo de toda la amplitud de la Iglesia occidental. Lo que se presentó con confianza, a partir de los años inmediatamente posteriores al Concilio Vaticano II, como el amanecer de una auténtica primavera para la Iglesia Católica, una estación de renovación, de mayor participación, de una Iglesia que finalmente hablaba un lenguaje que el mundo moderno podía entender y abrazar, ha resultado ser, en un gran número de lugares concretos, y ahora bien documentados, algo considerablemente más cercano a un largo e en gran medida no reconocido invierno. Bancos vacíos donde se prometía la primavera, monasterios cerrados donde se esperaban vocaciones renovadas, parroquias clausuradas donde un estilo litúrgico más accesible y contemporáneo se suponía que atraería exactamente a las familias jóvenes y a las almas en búsqueda que en cambio simplemente dejaron de asistir por completo. Y dentro de ese mismo largo invierno,
Las semillas de un crecimiento renovado y genuino están brotando precisamente en los lugares específicos donde los arquitectos de aquella renovación original menos esperaban o menos deseaban que aparecieran. Entre quienes se han aferrado, a menudo a un costo personal e institucional real, a la misma misa antigua, a la misma disciplina sacramental inalterada, a las mismas formulaciones doctrinales recibidas sin modificación de las generaciones anteriores. Hay incluso quienes dentro del propio clero activo de la Iglesia han comenzado a decir esto abiertamente ahora y a decirlo a un costo personal genuino para sí mismos. El sacerdote austriaco gravemente enfermo cuya situación este canal ya ha cubierto en detalle, un hombre confinado en gran medida a su propia casa por enfermedad y amenazado con suspensión formal por sus escritos públicos, defendió precisamente este mundo de tradición preservada de forma pública, plenamente consciente del riesgo institucional específico que aceptaba al hacerlo. La suya es, ciertamente, una voz individual entre muchos miles de clérigos católicos en todo el mundo, pero se erige como una señal genuina de que la disposición a reconocer con honestidad dónde continúa encontrándose realmente la vida espiritual, incluso a un costo profesional e institucional real para la persona que hace ese reconocimiento, está comenzando a extenderse más ampliamente dentro del propio clero diocesano, no solo entre sacerdotes ya formalmente afiliados a comunidades e institutos religiosos explícitamente tradicionalistas. El deseo de lo sagrado, genuinamente experimentado y genuinamente buscado por creyentes ordinarios de todas las culturas y de todas las generaciones, no puede simplemente legislarse fuera de la existencia mediante un decreto administrativo, por muy bien intencionado que ese decreto pueda haber sido en su concepción original. Restringir el acceso a una forma litúrgica particular no elimina el hambre espiritual subyacente que atrajo a las personas hacia ella en primer lugar. Simplemente redirige ese hambre hacia donde todavía pueda ser satisfecha. A veces, hacia comunidades tradicionalistas genuinamente sanas y plenamente regularizadas que operan en plena comunión con Roma. Y en los casos más extremos y dolorosos, hacia comunidades que se han movido hacia una ruptura abierta con la unidad visible de la Iglesia por completo. Pero precisamente por el bien de mantener el compromiso honesto e inquebrantable con la verdad, que este canal ha intentado mantener de forma consistente a lo largo de cada tema difícil y controvertido que ha cubierto, los hechos subyacentes aquí no pueden simplemente desecharse o explicarse mediante atractivos convenientes a la secularización sola, por muy reales e importantes que sean los efectos culturales más amplios de la secularización a lo largo de todo el mundo occidental. Y los hechos, examinados con honestidad y sin exageración ni minimización conveniente, cuentan una historia que es difícil de escapar una vez que se ha expuesto realmente en su totalidad. Allí donde el sentido de lo sagrado se ha permitido desvanecer o ha sido activamente reprimido mediante restricción administrativa, la Iglesia se vacía, de forma constante y mensurable, parroquia tras parroquia y monasterio tras monasterio. Allí donde ese mismo sentido de lo sagrado ha sido en cambio cuidadosamente preservado y protegido, la Iglesia renace de forma visible y mensurable, crece, se expande, y en casos como Iron Station, Carolina del Norte, compra literalmente nuevo terreno y rompe tierra para edificios destinados a servir a congregaciones que aún se están formando y a comunidades que aún ni siquiera han nacido. Esto no es, al final, fundamentalmente una cuestión de izquierda eclesiástica frente a derecha eclesiástica, de bandos partidistas competidores dentro de la Iglesia, cada uno defendiendo su propia facción preferida contra el otro, según categorías esencialmente políticas importadas desde fuera de la propia autocomprensión adecuada de la Iglesia. Es una cuestión que corre considerablemente más profunda de lo que cualquier marco político de este tipo puede captar adecuadamente. Es una cuestión de raíces, de la conexión básica e irreemplazable entre una tradición viva y la fecundidad continua de la comunidad que o bien mantiene o bien corta esa conexión a lo largo del tiempo. Un árbol cortado de sus propias raíces, por muy cuidadosa y hábilmente que pueda ser podado y atendido posteriormente por cuidadores bien intencionados y genuinamente sinceros,
no sigue dando fruto abundante independientemente de cuánta cuidadosa cultivo se aplique posteriormente a sus ramas restantes. Simplemente, eventualmente, se marchita, independientemente de la sinceridad o de las buenas intenciones pastorales de quienes realizan la poda. La historia de Charlotte, Carolina del Norte, tomada como un estudio de caso autocontenido, ilustra este principio más amplio con una claridad que sería difícil de lograr solo mediante un argumento abstracto. Un obispo cierra la misa antigua en parroquia tras parroquia a lo largo de su diócesis, retira los soportes físicos que habían permitido a los fieles arrodillarse con reverencia mientras recibían la Sagrada Comunión, y luego, tras los acontecimientos de julio de 2026, escribe una carta pastoral exteriormente cálida e invitadora precisamente a la comunidad a la que ya había pasado los 14 meses anteriores, haciendo la vida considerablemente más difícil. Y esa misma comunidad responde no con amargura, no con recriminación pública dirigida a su propio obispo, y no con la salida de la Iglesia Católica por completo, sino con 26 acres de terreno cuidadosamente investigado, un conjunto detallado y genuinamente ambicioso de planos arquitectónicos, y una confianza declarada de que dentro de 100 años la gente mirará atrás a este momento específico en Iron Station y lo reconocerá como un lugar donde la fe católica fue redescubierta y se le permitió florecer más que como un lugar donde finalmente se perdió ante la presión y la restricción institucionales. Si esa predicción confiada de 100 años resulta realmente exacta, nadie que observe estos acontecimientos hoy puede decirlo con absoluta certeza. Pero los 26 acres son reales. Los planos arquitectónicos ya elaborados son reales. Los 3 años de investigación cuidadosa detrás de la elección específica de la ubicación son reales. Y el patrón que conecta Charlotte con el paisaje más amplio de parroquias cerradas en otras diócesis estadounidenses y con el estudio documentado de los monasterios franceses, un patrón en el que el crecimiento y la construcción aparecen consistentemente precisamente allí donde la tradición ha sido preservada, y el cierre aparece consistentemente precisamente allí donde ha sido progresivamente abandonada o restringida. No es algo que pueda simplemente desestimarse como una coincidencia aislada, limitada a una diócesis específica o a una comunidad religiosa específica. Apunta, en cambio, hacia una pregunta genuina e incómoda que la Iglesia más amplia, en todos los niveles de su jerarquía, puede eventualmente necesitar confrontar de forma directa y honesta, más que continuar explicando, mediante atractivos convenientes, a la secularización sola o mediante una atención selectiva a aquellos puntos de datos individuales que resulten apoyar la narrativa institucional que actualmente se sienta más cómoda de mantener. Si las comunidades específicas que han preservado la liturgia antigua y la disciplina sacramental antigua son consistentemente las que compran terreno, construyen nuevas iglesias y planifican con confianza para las generaciones futuras, mientras que las comunidades que adoptaron un enfoque más contemporáneo y administrativamente flexible son igual de consistentemente las que cierran sus puertas, consolidan sus parroquias restantes y observan cómo sus propios números disminuyen de forma constante, entonces la pregunta de ¿qué enfoque específico sirve genuinamente al futuro a largo plazo y a la vitalidad de la Iglesia Católica deja de ser una cuestión de preferencia ideológica abstracta entre facciones competidoras? Se convierte, en cambio, en una cuestión de hecho simple y observable, verificable por cualquiera dispuesto a mirar con honestidad dónde están teniendo lugar realmente el crecimiento y dónde está teniendo lugar realmente el declive a lo largo del paisaje más amplio de la Iglesia contemporánea. ¿Qué opinas tú? Deja un comentario abajo. Amén. Que Dios te bendiga.